Sí, siéntese por favor. Bienvenido al Salón de Plenos. Gracias por su paciencia a la hora de esperar el debate de este punto. Dispone usted de 5 minutos de intervención, pero antes hay que pronunciarse sobre una enmienda y hacemos la defensa del punto. En cuanto a la enmienda presentada. No se acepta. ¿Se hace la defensa del punto, por favor? Buenos días. Ante la cercanía del día 8 de mayo, fecha de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura, desde el Gobierno municipal queremos rendir un justo reconocimiento a aquellos vecinos y vecinas que fueron forzados a abandonar su patria en un obligado exilio. Por ello, desde la Concejalía de Juventud y Memoria Democrática, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ayuntamiento Pleno a reconocer y declarar la injusticia que supuso el exilio de vecinos y vecinas de Getafe como consecuencia de la guerra civil y dictadura. Segundo, hacer público un listado con los vecinos y vecinas de Getafe que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Tercero, dar traslado de estos acuerdos a la Mesa de Memoria Democrática y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, señor Sánchez del Pozo, adelante, por favor. Pues buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Antes del parón hablábamos de género, ahora hablaremos de memoria. No sé si esta vez es por casualidad, pero no es por casualidad que la derecha española haga de esos dos temas dos de sus grandes caballos de memoria. Yo voy a hablarles de memoria. Para empezar, quiero deciros que la ciencia histórica, como cualquier otra ciencia, exige rigor. Mezclar acontecimientos y periodos distintos no lo favorece. Aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid es un viejo truco, pero no funciona para conocer mejor. Una segunda afirmación es que el olvido no permite el conocimiento. El olvido no sé para qué sirve, pero para conocer no. Sin conocimiento no hay consenso. Con olvido lo que suele haber es ocultación y oportunismo. El conocimiento requiere de la memoria y solo mediante el conocimiento histórico lo más riguroso posible las sociedades adquieren la experiencia histórica que les permita evitar la repetición de las tragedias. En España hubo una guerra civil que comenzó con la sublevación de una parte del ejército contra un gobierno salido de unas elecciones. Importante. Un gobierno deslegitimado. ¿Por qué? Según ellos. Los rebeldes tenían previsto desde antes del comienzo de la guerra la paralización del adversario por el terror. No habían empezado a pegar tiros y el general Mola ya estaba diciendo que tenemos que paralizar al adversario por el terror. Luego, la violencia tenía orígenes anteriores. Donde triunfaron los rebeldes, llevaron a cabo una política de terror, incluso en regiones donde apenas hubo resistencia. No se trata de que los republicanos opusieran más o menos resistencia, se trata de que si vencen los sublevados, se producen inmediatamente los paseos, los fusilamientos masivos. Y ahí están regiones como León o cualquier otra región de la que entonces era Castilla la Vieja, llenas todavía hoy de fosas comunes que ni siquiera sabemos dónde están. En el territorio republicano, los viejos poderes eran vistos como cómplices de los sublevados, como difícilmente podía ser de otra forma en un contexto de guerra civil. Esto es importante. En un contexto de guerra civil, que es una guerra social, el enemigo es exterior, pero también interior. Y esto ocurrió aquí. En este territorio, en los primeros meses de la guerra civil, el poder pasó a manos del pueblo armado en forma de milicias y comités. La situación de guerra civil, la desconfianza, las noticias de derrotas y masacres, los bombardeos, provocaron un intenso proceso represivo en el territorio republicano. Esto es innegable. Durante aquel verano sangriento, en el territorio republicano se fusila, y en Getafe también. El gobierno republicano, cuando pudo, controló este proceso. Sería muy largo explicar cuando pudo, pero lo que es innegable es que si digamos que en el 36 hay la mayor parte de los fusilamientos en el lado republicano, a partir del 37 estos disminuyen enormemente. El gobierno franquista lo continuó durante toda la guerra, daba igual, el antes o el después. Cada vez que se entraba en un pueblo, en una ciudad, se masacraba. Y no solo durante toda la guerra, sino después. Esto es también importante a la hora de tenerlo en cuenta. Hablando del exilio en sí, el exilio fue una consecuencia de la guerra civil, una consecuencia brutal, un intensísimo drama humano. Cientos de miles de españoles fueron sometidos a los horrores del recibimiento francés de la Segunda Guerra Mundial o del control del totalitarismo nazi. Siempre estuvieron desamparados, denigrados o perseguidos por el gobierno franquista. Ellos eran españoles,
pero el gobierno franquista nunca se preocupó de los 10.000 republicanos españoles internados en Mauthausen. 2 de ellos eran de Getafe y murieron. Cuando superaron aquellos trágicos acontecimientos, estuvieron obligados al desarraigo, al vivir fuera de su tierra y de su cultura. Para España fue un desastre socioeconómico. Perdimos una cantidad de capital humano innegable. Si emigran permanentemente 200.000 personas, tengas en cuenta que España entonces tenía unos 25 millones de habitantes. Nos dimos el lujo de expulsar a 200.000 personas, algo así como si hoy nos diéramos el lujo de expulsar a 400.000. Fue un desastre cultural. Si en algún terreno sufrimos fue en este de la cultura. España vivía en lo que se llamaba Edad de Plata de la cultura española. El resultado fue el nacionalcatolicismo. No es por casualidad que los únicos premios Nobel recibidos durante el franquismo fueron 2 exiliados, Juan Ramón Jiménez y Severo Ochoa. En Getafe hubo exiliados a los que debemos reconocer para llegar a una cierta concordia. La concordia será posible en base al conocimiento, al respeto y no a la demonización del otro. Aprendamos del pasado para no hablar de concordia y promover en el presente la legitimación del que piensa diferente. No se puede hablar de concordia y promover acciones como las que hoy recorren el territorio España, en el territorio gobernado por el PP y Vox. Uno de cuyos últimos ejemplos podría ser lo que está ocurriendo en Alpedrete, con la propuesta de su equipo de gobierno de la retirada del callejero de los nombres de Francisco Arrabal y Asunción Balaguer. Memoria, justicia, reparación y garantía de no repetición para todos aquellos y aquellas que lo necesiten, como es el caso de los exiliados y exiliadas de Getafe. Muchas gracias por haberme escuchado.